Libro de Éxodo, capítulo 3, versículo. Vamos a leerlo del 9 al 12 para ser más claro. Dice así la palabra: Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí. Y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo. Amén. Dígale a su hermano que está a su lado y pregúntale: ¿sabías tú que desde el día que te convertiste, Dios te extendió una invitación? Vemos en esta historia donde Dios le habla ¿a quién? ¿A quién le habla Dios ahí en esos versos que leímos? A Moisés. A Moisés. Tienes que saber que en esa invitación que Dios nos hace, a participar en la obra, hay cosas que Dios ve en ti que muchas veces tú no las ves. Amén. Y esas cosas, para que tú seas eficiente en la invitación que Dios te da, amén, Dios va a tener que trabajar en ellas. Y muchas veces tú no lo sabes, muchas veces tú no te das cuenta, pero Dios trabaja en ti para que en esa invitación tú puedas hacer la obra que Él quiere con Él de la manera más eficaz. Una de las cosas que Moisés, en ese versículo 11, le dice a Dios cuando Dios lo llama allá en el monte Sinaí, allá en el Horeb, a la voz del Señor, le habla. Una de las cosas que Moisés le dice es: ¿quién soy yo? Para que Moisés pudiera expresar esa respuesta delante de Dios, Moisés tuvo que pasar por algo que se llama proceso. Diga conmigo: proceso. Dios estaba mirando la necesidad. Dios no creó el mundo y después lo abandonó. Aunque usted vea tanta mortandad y tanta enfermedad, Dios todavía tiene el control de lo que Él creó. Su pueblo estaba siendo oprimido. Y Dios iba a llamar a Moisés con el propósito de ser el libertador de ese pueblo. Pero para poder ser Moisés el libertador de ese pueblo, Dios tuvo que pasarlo por un proceso. Dígale a su hermano que está a su lado: pasa por el proceso. Queremos ser libertadores, pero no queremos pasar por el proceso. Moisés le iba a llegar el momento que iba a tener que cambiar su ambiente. En el proceso de Dios, cuando el ambiente que te rodea estorba el llamado de Dios, Dios va a tratar con ese medio ambiente que te rodea para Él poder cumplir su propósito. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Porque Dios lo iba a enviar de un ambiente que lo rodeaba, que era de hecho de comodidad, donde lo tenía todo. A la voz del Señor lo mueve a un camino nuevo y desconocido para Él. En la invitación que Moisés iba a recibir, Dios lo iba a pasar por un proceso. Dios iba a tener que tratar con Moisés con actitudes que tenía Moisés como las tenemos nosotros, hasta llevarlo a un punto que Moisés tenía que quebrantarse delante de Dios y reconocer. Él dice: pero ¿quién soy yo? Pero llegó un tiempo cuando el ambiente que los rodeaba lo tenía todo. Y voy a parafrasear, voy a hablar yo ahora. Tenía guaguas, no lo dice la Biblia, eso soy yo hablando, trayéndolo aquí ahora. Tenía aire acondicionado, tenía aire, vivía al lado de la iglesia. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Bendito sea el Señor. Tenía buen trabajo, tenía atención, manicure, pedicure, alabado sea el Señor. Ponía los piecitos ahí, venían las sirvientas, le lavaban los pies, se los lijaban, lo ponían bonito, lo ponían bonita a Moisés, alabado sea el Señor. Pero Dios tenía puesta la mirada en aquel hombre, que una mujer, cuando el enemigo quiso matar a todos los niños, alabado sea el Señor, Dios lo cubrió con su presencia y lo protegió y lo llevó hasta Egipto a ser parte allá en el reinado del mismo Faraón. ¿Quién quiere cambiar la comodidad por la incomodidad?
Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Alma mía. Moisés iba a ser procesado por Dios y Dios lo iba a sacar de la comodidad que tenía a la incomodidad, porque Dios lo iba a sacar del palacio al desierto, de la opulencia a la bajeza, porque lo mandó a ser pastor de ovejas. En otras palabras, en su proceso Moisés pasó de ser un príncipe en Egipto, alabado sea el Señor, alabado sea a un pastor. De ser alguien que lo tenía todo a ser un fugitivo delante de la casa que lo había criado. Y algo más todavía, lejos de su familia. Dios lo pasa por un proceso hasta poder hacer de Moisés un líder guía de un pueblo que estaba siendo atormentado y esclavizado. Cuando la comodidad los ha ganado, cuando ya no hay nada que los mueve, al contrario, hay muchas cosas que los detienen. Vive Jesús. Dios actúa desde allá de los cielos, a la voz del Señor. Y Dios tiene puesta la mirada en ti y en mí. ¿Para qué? Para cumplir su propósito en tu vida y en mi vida. Y hay algo que Dios siempre quiere de su hombre y de su mujer, del cual Dios va a hacer algo, a la voz del Señor, es que ese hombre y esa mujer dependa de Dios. Y una de las actitudes que Moisés tenía, que dependía de sí mismo. Y cuando tú dependes de ti mismo, Dios te tiene en la mira para que aprendas a depender de Dios. Jesús dijo en una de las bienaventuranzas: bienaventurados los pobres en espíritu. Y una de las cosas que Dios espera de ti y de mí es que saquemos ese espíritu de independencia de Dios. Porque si hay algo que también le hace daño a la iglesia, es que dentro de la iglesia hay mucha gente que tienen un espíritu de independencia. Cuando Dios ve esa actitud en ti, alabado sea el Señor, eres un candidato al desierto de Dios. Y muchas veces, para depender de Dios, alabado sea el Señor, Dios va a sacarnos de la comodidad a la incomodidad. Alabado sea el Señor, va a sacarnos muchas veces de costumbres y cosas que creemos y nos hacen creer que ya lo sabemos todo. Alabado sea el Señor. Dios quiere un hombre y una mujer que en el proceso aprenda a depender de Dios. A un hombre y una mujer que en las buenas y en las malas aprenda a depender de Dios. Con familia y sin familia, con esposo y sin esposa, con iglesia y sin iglesia, yo voy a depender de Dios. Ay, Dios mío. Cuando usted le dice a Dios que no, a la voz del Señor, cuando Dios sabe y Dios se lo ha dicho a usted, que usted tiene un llamado y un compromiso con Dios, y cuando usted echa a un lado el llamado y el compromiso de Dios, usted es un candidato al trato de Dios. Y el hombre con el que Dios está tratando es un hombre que tenía ira. Y cuando hay ira en nosotros, hay una ira que es santa, a la voz del Señor. Porque Moisés algunas veces se enojó, pero su ira era santa. Pero a la voz del Señor, cuando en esa ira nosotros queremos componer las cosas a nuestra manera, alabado sea el Señor, Dios trata con nosotros. A la voz del Señor, Dios trata con nuestras vidas. A la voz del Señor. Y digo que tenía ira, a la voz del Señor, porque cuando él salió en una ocasión, bendito sea el Señor, y vio el maltrato, a la voz del Señor, que le hacía a la voz un egipcio a uno de sus hermanos, dice que él intervino y quiso solucionar el problema usando puño y mano, a la voz del Señor, y dice que mató a un egipcio. Y si tú eres uno de esos, a la voz del Señor, que cuando te enojas dices: si tú quieres yo dejo de ser cristiano ahora. Hágale así, mira, Dios te está mirando.
Maridos que son valientes en la casa y en la iglesia no dan una alabanza ni dan gloria a Dios. Dígale. Dios te está velando. Mujeres que no respetan el liderazgo de sus maridos. Ay, 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 mujer, Dios te está mirando. Esto no es con espada ni es con ejército, es con el poder de su Santo Espíritu. Y Dios no ha dejado una iglesia sin el poder, sin la autoridad del Espíritu Santo de Dios. No es con fuerza, no es con espada, es con el poder del Espíritu Santo de Dios. No es peleando con tu marido, no es peleando con tu esposa. Alabado sea Dios. Es con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y como los hago, pastor, alabado sea Dios. Ana lo hizo doblando rodillas, mujeres lo hicieron doblando rodillas, hombres lo hicieron doblando rodillas. Él fue visto por alguien. Al siguiente día va y encuentra a dos hermanos peleando. Porque si hay algo que Dios va a tratar dentro de su iglesia, es cuando dos hermanos de su propio pueblo están peleando. Y cuando Moisés quiere intervenir, alabado sea el Señor, porque cuando Dios está trabajando con tu vida, desde el principio tú lo sabes, tú lo entiendes. Cuando la gente te habla o el profeta te habla, no es algo que va a ser desconocido para ti, es algo que tu espíritu lo va a confirmar, porque antes de que Dios te hable a través de otras personas, otra gente, ya Dios ha tratado contigo, está tratando contigo, te está hablando a ti. Lo que ellos te dicen es algo que va a confirmar lo que Dios está haciendo en tu vida. Hay gente, a la voz del Señor, que no saben todavía su lugar en la obra de Dios. Dios te dio un lugar, Dios te dio un lugar. Quizás no eres el predicador, no eres la predicadora, no eres el pastor, no eres la pastora, pero eres alguien delante de la mano de Dios, que cuando tú te das cuenta de lo que tú eres para Dios, en algo le va a servir a la iglesia, en algo le va a servir al pastor, en algo le va a servir a la comunidad. Alabado sea el Señor. Pero hay gente que llevan años buscando confirmación. Dios, ¿para qué tú me quieres? Buscando en Facebook, buscando en Instagram, buscando en YouTube, oyendo a los profetas como tú sabes que son verdaderos profetas. La palabra de Dios sigue vigente. La palabra de Dios es la palabra más segura. Alguien puede adorar a Dios. La palabra profética más segura es la palabra de Dios. Génesis hasta Apocalipsis. 40 años estuvo en la casa de Faraón. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 7 que Moisés era poderoso en palabra y en sabiduría en la casa de Faraón. De hecho, Moisés probablemente iba a ser el futuro Faraón de Egipto. Alabado sea el Señor. Pero cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un llamado, el llamado no te va a dejar quieto. El llamado te va a mover. El llamado te va a hacer cambiar. El llamado te va a hacer muchas veces correr sin saber a dónde va, a lo desconocido. Alabado sea Dios. El llamado muchas veces te va a hacer renunciar a cosas que a lo mejor a ti te gustaban. Tuvo que salir huyendo hacia el desierto y estuvo en el desierto 40 años en el desierto, en la casa de Jetro. Allá tiene esposa, allá tiene hijos. Ahora es pastor de ovejas. Ahora está lejos de su familia. 40 años. Donde Dios lo va a mostrar y le va a enseñar lo que es la humildad. Había un llamado de un clamor desde aquí en la tierra, especialmente de su pueblo allá en los cielos, donde el pueblo estaba siendo maltratado, oprimido. Su trabajo se habría duplicado, eran más esclavos que nunca. Ese clamor sube hasta allá en los cielos, pero Dios actúa en el tiempo y en el momento de Él. Cuando Dios llama a alguien, lo llama, luego lo prepara y después lo envía. Hoy hay gente que quieren irse primero sin prepararse, quieren irse primero sin que Dios los trate.
hombres y las mujeres de Dios aprendieron lo que es estar sometidos bajo la mano de Dios. Los hombres y las mujeres de Dios aprendieron lo que es el quebrantarse delante de Dios. Los hombres y las mujeres de Dios aprendieron lo que es sufrir para cumplir el propósito de Dios. Los hombres verdaderos y mujeres verdaderas de Dios aprenden que la comodidad es un impedimento para que Dios realice el propósito en ti. Dios no quiere gente acomodada, Dios quiere gente sometida, Dios quiere gente que oiga la voz de Dios, porque Dios en este siglo que estamos viviendo, año 2022, todavía habla, todavía profetiza, todavía dirige, todavía tiene una iglesia, pero Dios le dice a la iglesia: es tiempo de someterse a Dios, es tiempo de dejar la comodidad, es tiempo de dejar de seguir hombres, hay que seguir a Dios. Hay hombres y hay mujeres que están llenas del poder de Dios, pero antes de eso, háblale a Dios, dirígete a Dios, que Dios te va a enseñar. Hoy hay gente que ha dejado de importarle Dios, ha dejado de ser Dios el primer lugar en sus vidas. Hoy hay otro sentado en su trono, hoy hay otro sentado en el lugar que le corresponde a Dios. En estos tiempos donde la humanidad clama, Dios no ha dejado huérfana a la humanidad. Dios ha dejado a un pueblo, Dios ha dejado a un remanente. Pero ¿qué pasa? Que cuando el pueblo no oye la voz de Dios y le importa más otras cosas que el llamado de Dios, eres un candidato al desierto. Te voy a ver en el desierto, te voy a ver en ese lugar, porque Dios te va a probar. Cuando Dios ocupa el primer lugar en su vida, a la voz del Señor, ese va a ser tu motor, ese va a ser tu guía, ese va a ser el que te va a levantar cuando estés caído, ese va a ser el que te va a sanar cuando estás enfermo. Alabado sea Dios. Cuando Dios ocupa el primer lugar, tú no cambias ese primer lugar de Dios por hijo, por hija, por esposa, por esposa. El primero y el último se llama Jehová, el principio y el fin, el alfa y la omega. No hay otro. Dios le hace una invitación a Moisés y le dice: ven, Moisés, ven. Por tanto, ahora te enviaré a Faraón. ¿A Faraón? Sí, allá, porque sabía yo. Moisés, yo quiero que tú saques a mi pueblo, a los hijos de Israel. Y Moisés le dijo a Dios: ¿pero quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto al pueblo de Israel? Y Dios le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Dios le dice a Moisés: ve, porque yo estoy contigo. Dios le dice a Gedeón: ve, porque yo estoy contigo. Dios le dice a Josué: ve, porque yo estoy contigo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, Jehová, estaré contigo. Dios le dice a Jeremías: habla, porque yo estoy contigo. Dios le dice a la iglesia: toda autoridad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. He aquí yo os envío para que prediquen el evangelio a la voz del Señor, para que le enseñen a la gente las cosas que yo los he enseñado, para que los bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: he aquí yo estoy con vosotros todos los días. Ay, Dios mío, en internet lo quieren oír. He aquí yo estoy con vosotros. A muchos de ustedes Dios les ha hablado, porque Dios habla.
Y muchos de ustedes le dicen a sus hermanos, a sus amigos, a su familia: ay, es que Dios me llamó. ¿Te llamó a qué? Porque Dios no cumple el llamado que Dios te hizo. ¿Por qué? Porque no se ve. Porque sales de un proceso y entras a otro proceso y sigues en otro proceso y pasan 20 años y sigues en el mismo proceso. Why? I'm speaking English. You understand me, right? Muchas veces decimos y proclamamos de eso, pero no estamos convencidos de que Dios va a cumplir ese propósito que Dios te dijo que lo iba a hacer. Gloria. Alma mía, la gloria de Dios. Alma mía. Tú tienes que saber y entender y estar seguro que si Dios lo hizo, tú tienes que creer que Dios lo va a cumplir. Pero hay gente con mensaje de victoria y vive una vida derrotada. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Moisés tengo 5 minutos. Moisés tenía que saber que lo estaba llamando Dios. Pero Moisés tuvo que pasar por algo que se llama crisis de confianza. Yo. No, el gordito. I'm sorry, Jacobo. Yo voy en segundo lugar. La trigueñita que está ahí, mira. Oye, Manola, te están hablando. Porque muchas veces Dios nos está tratando. O tú crees que hay situaciones que tú pasas por casualidad. Hay cosas que te pasan en tu vida porque Dios te tiene en un proceso y quiere que entienda, alabado sea el Señor, que en ese proceso hay cosas que tienes que soltar, tienes que dejar ir, tienes que enterrarlas y dejar que Cristo viva, porque Él resucitó y bajo el poder de la resurrección pararte y hacerle frente a todo lo que se venga, porque Jehová está contigo. Pero Moisés se enfrenta a una crisis de confianza y Dios le dice: ve, porque yo estoy contigo. Pero es que yo no sé hablar. ¿Qué me va a decir la gente? Mira, ahí llegó aquel que mató a aquel día un egipcio. Hay mucha gente que la sociedad los condenó y los metieron en una cárcel porque cometieron errores, cometieron muchas cosas, y Dios los sacó de esos lugares indeseables donde nadie quiere estar. Los sacó ¿para qué? Alabado sea el Señor, para que testifique, para que hable, para que predique. Hay que contar con Dios, hay que depender de Dios. Dios no te sacó de una cárcel para enfriarte en una iglesia. Dios te sacó para que le hables. Allá hay mucha gente afuera que están cautivos, están presos, no conocen lo que es la libertad de Dios. Incluso dentro de la iglesia, cada domingo nos visitan gente que todavía no saben lo que es tener una experiencia con Dios. Están dentro de la iglesia y creen que están en una misa. Aquí no hay ninguna misa. Aquí hay, a la voz del Señor, un servicio donde se viene a adorar y a glorificar a Dios. ¿Y por qué, pastor, usted dice eso? Simple, sencillo, porque Dios me libertó, porque Dios te libertó, porque Dios nos sacó de aquello que el diablo nos tenía cautivo. Muchas veces tú la vas a pasar, porque muchas veces cuando tú te decides a servirle a Dios, los primeros que se levantan contra ti son los de tu casa. Y Moisés se enfrentó a esa crisis de confianza. Alabado sea el Señor. Empezó a decirse: es que yo no puedo ser, es que yo soy chiquito, es que yo soy feito, es que yo soy gordito, es que yo soy peludito, es que yo soy hondureñito, es que yo soy del fin del mundo, es que yo soy de allá, es que yo soy de acá, ni al final de cuentas, ni de aquí, ni de allá, como la India María, alabado sea Dios, ni de aquí, ni de allá. Y Dios te quiere, o estás aquí, o estás allá, o somos o no somos. ¿Escuchas la voz de Dios
o desechas la voz de Dios. Pero alguien tiene que hacer lo que Dios le ha mandado a hacer a la iglesia. Alguien Dios va a levantar, alguien Dios va a traer. Si Dios tiene que levantar al drogadicto, lo va a meter por esa puerta. Si Dios tiene que levantar al alcohólico, lo va a meter por esa puerta, porque Jehová cumplirá su propósito en ti. Jehová cumplirá su propósito en mí. Míralo bien, en mí. Jehová lo va a cumplir. Él tuvo que superar esa crisis de confianza, porque tenía miedo a lo que el pueblo pudiese decir. Tenía miedo a lo que Faraón le podía hacer. Él se acuerde, él salió fugitivo, aunque el faraón que procuraba matarlo ya había muerto. Él tenía que regresar a la voz del Señor y tenía que superar su crisis. Como la única manera que tú vas a tener para superar momentos críticos en tu vida y en tu casa y en tu familia es confiando en Dios. No hay otra. No hay otra. Porque hay momentos que Dios te va a meter en un cuarto oscuro, alabado sea Dios, para que aprendas a depender de Dios, para que puedas cumplir el propósito. Y en el proceso Dios te va a pedir a ti, y a ti que me escuchas a través del internet, que es tiempo de ajustar nuestra vida a Dios. Y ajustar mi vida con Dios significa muchas veces dejar hábitos, cosas y costumbres que apartan a ti del propósito de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde.